Hola, bienvenidos a tu canal JC por el Mundo. Hoy estamos en un nuevo video y dándole inicio a una serie de videos que vamos a hacer por China. Ya estamos en casa, pero decidimos hacer esta presentación desde acá porque hay muchas cosas que primero tenemos que aclarar que no pudimos hacerlas en el video. Exactamente, bienvenido a este hermoso video que da inicio a la serie de China. Y lo primero que tenemos que decir es que estamos grabando esto de esta manera porque en el momento en que empezamos a grabar no teníamos la cámara que tenemos ahora, por eso la calidad de video no estaba muy buena y la calidad de audio tampoco estaba muy buena. Entonces sonábamos más o menos así. China. Sí, bueno, vamos para China. Empieza la aventura. Y eso no queríamos dárselo a ustedes. Entonces nada, queremos una mejor calidad y decidimos hacer esto y aclarar unas cosas que son importantes. Lo primero es que los requisitos fueron bastante sencillos. Nosotros contratamos una agencia que nos costó 400 reales a cada uno por hacer la aplicación. A lo mejor es un poquitico caro, pero nosotros queríamos estar seguros de que hacíamos los papeles bien y que no nos íbamos a equivocar en nada. En la agencia nos pidieron unos cuantos papeles y que tuviéramos listos unos cuantos requisitos, pero no fueron necesarios. Al final solo necesitamos para obtener la visa el pasaporte, una foto tipo pasaporte y el formulario que estaba rellenado en chino. Llevamos todo eso al centro de aplicación chino que hay aquí, que si quiere le podemos dar la dirección en algún lugar o tal, o los datos, si alguien lo necesita se lo podemos enviar. Y aplicamos y dentro de 3-4 días más o menos regresamos con 99 reales, que fue el costo de la visa, y nos dieron una visa por 3 meses, que serían 90 días de validez con una sola entrada válida, ¿ok? Esos fueron todos los requisitos necesarios para aplicar a esta visa y poder darnos unas vacaciones por China. Y no lo demoramos más porque a partir de aquí comienza nuestra aventura por China. Suscríbete, déjame tu like y ahí déjame en los comentarios qué crees. Ni hao. Mi gente, estamos ya en el aeropuerto de Shenzhen y bueno, lo primero es que estamos en la zona transfer para buscar nuestra puerta para estar cerca, para ir al otro destino que es Shanghái, que salimos dentro de 3 horas y vinimos al baño. Ya morí con el baño, no puedo, es un hueco en el piso así, se descarga solo, pero es súper incómodo, entonces yo para agacharme con este pantalón es como que estaba en los carnavales en Cuba. Para que no digan que es solo en Qatar. Ahí está, creo que lo pueden apreciar. Está refrescando la calle. Bueno, aquí cogemos los taxis que de cuando salimos del aeropuerto hay unos taxis, tienen el negocio aquí, porque no entran los Didis para acá. Y entonces, aquí estamos. Así suena nuestro primer taxi aquí en Shanghái. Recuerden que estar conectado a internet es súper importante, pues todo lo que vayas a hacer probablemente necesites de internet. Por eso súper les recomendamos tener una eSIM que te va a permitir tener conexión a internet a cualquier lugar que viajes. Aquí donde... no. A ver, 支付宝 Alipay. Ok. No, el otro. Eso es escanear. No, es escanear. Escanear. Aquí. Y ahí le pones el dinero, son 130. Tratando de aprender cómo se pagaba y cómo íbamos a pagar todas las cosas en China y el método que se utilizaba, que es mediante una aplicación que se llama Alipay, nos dimos cuenta de que nuestras tarjetas cataríes no funcionaban, ni Visa, ni Mastercard, ni tarjeta de crédito. Simplemente no funcionaba, no podíamos utilizarlas para pagar mediante la aplicación y esto trajo consigo de que tuviéramos que cambiar muchas cosas en nuestro itinerario y de hecho el segundo día fue solo para buscar una solución. Incluso llegamos a plantearnos no salir de Shanghái si no teníamos la posibilidad de poder pagar normalmente y utilizar nuestro dinero en China. Llegamos a casa de Ari, que por acá le voy a estar dejando su canal y su Instagram para que la sigan, que era el lugar donde nos íbamos a estar quedando en Shanghái. Y después de disfrutar de una riquísima comida que nos preparó, pues nos arreglamos, nos tomamos un 10 para conversar y recapitular un poco y nos dirigimos a nuestro primer destino, que es Nanjing Road, una avenida comercial y de las más famosas y concurridas en Shanghái.
Ubicada en el centro de Shanghái, tiene más de 5 kilómetros de largo y su tramo peatonal mide 1,5 kilómetros. Aquí se mezclan tiendas históricas, marcas de lujo y restaurantes para todos los gustos. Es el lugar perfecto para sentir la energía de la ciudad. De día está llena de vida y de noche se ilumina con miles de luces de neón. Acá compramos nuestros primeros souvenirs de China, pero eso sí, utilizando la tarjeta Visa, pues como ya le comentamos, estaban bloqueados para nosotros los sistemas de pago chinos. Esas son las cosas que realmente nos tienen bastante aquí preocupados, que es que no sé a otras personas cómo le ha funcionado el Alipay, el WeChat y todo, y verificado, y aún así cuando le das no funciona. O sea, no entiendo. Es que parece real. Hola señora, ¿cómo está? Dándole duro ahí a mano, a martillo puro. Nuestro primer encuentro con la comida china fue bastante sencillo. Fue comida rápida china, cosas fritas para comer de paso. Pero en los próximos videos sí se vienen cosas fuertes y cosas de las que probablemente estás esperando ver que la gente ha probado allá y que no se encuentra en otras partes del mundo. Y una de las cosas que nos pasaron desde el primer momento que llegamos y que de cierta manera nos los habían advertido y nosotros también lo imaginábamos fue el hecho de tirarse foto con nosotros. Y es que parecemos totalmente diferentes a ellos. Ellos son demasiado. China es una comunidad inmensa y ves chinos por doquier y nosotros éramos el foco en el medio de aquel Shanghái. Pero es como que soy algo raro. Yo sabía que eso iba a pasar. Después de caminar por Nanjing Road llegamos a The Bund, un lugar maravilloso para ver las hermosas vistas del skyline de Shanghái. Esto es la guerra por la supervivencia, por ponerse ahí en el huequito y hacerse una foto. Aquí te hacen fotos profesionales también, no están caras realmente. Personas en ropa de dormir, vestidas como si fueran muñecas, con pelucas en la cabeza. Esto es así, esta onda de las medias y las chancletas. Y con las pocas fuerzas que quedaban pasamos por un bar llamado La Social para tomarnos unos tragos y ahora sí decirle adiós a nuestro primer día en China. Vamos a hacer reconocimiento facial para abrir la puerta. Nadie más puede entrar a mi casa. Si no eres tú, así mismo. Es decir, que si tú te vas y nosotros eso, no podemos. Pero, vamos a ver.